Bueno, seguimos en la segunda parte de la tutoría del 13 de agosto del módulo 3A y estábamos hablando, cuando se cortó el Zoom, que bueno, que si bien después van a tener que hacer como una especie de esquema y de cuestión oral hacia el final, es muy aconsejable y recomendable poder hacer una cursada real, en el sentido de, vieron que si, bueno, tienen tareas, pero no les toman una prueba, no les piden un trabajo para entregar, capaz que uno va postergando. Y la realidad es que después tienen que hacer todo eso junto y no van a poder. Entonces la idea es que semana a semana el módulo está diseñado para que ustedes semana a semana puedan hacer esa tarea que es muy puntual y leer lo que tienen que leer o mirar lo que tienen que mirar, porque vamos a leer y mirar muchas cosas, porque es como arte y literatura, entonces ese es como lo principal. La sección de vivienda, de vivencias, poder como leer y escuchar y ver y entender, vamos a charlar sobre eso y hacer las tareitas que tienen. Entonces, si ustedes van haciendo semana a semana, después va a ser como que casi natural preparar el trabajo final. En cambio, si hacen una cursada muy desconectada y bueno, va a pasar que no van a poder por ahí sortear bien ese examen final si no hacen bien la cursada. Y se los digo con conocimiento de causa porque nos pasa a veces que vienen y no se preparan como se tienen que preparar. Entonces, esto no es para que teman, sino algo todo lo contrario, para que digan, bueno, curso un módulo, que son un montón de contenidos y de materias, digamos, por decirlo así. Entonces, hay que cursarlo bien, ¿sí? Preferible cursar uno muy bien que dos más o menos. Entonces, ese es nuestro consejo. Bien, Bueno, espera que vuelva a compartir. ahí va, eso. Espera, esto se me salió. Espérame, téngame paciencia. Acá y acá. Compartir. Ahí se ve. Todavía no, pero Todavía no, está en Ah, eso. está pensando. Está sí, está como, lento mi está como, internet. ahí va, Ahí está. ahí está. Bueno, entonces en el eje uno tienen acá una portada. Todas las imágenes que ustedes vean en este módulo en particular no están de decorado, ¿no? Todas las imágenes también pueden pensarse como textos. Lo que quiere decir con esto es que cada vez que ustedes vean una portada en este módulo, se detengan a mirarla, ¿sí? Porque todo lo pensamos por algo. Todo está puesto por algo, no es solamente para que esté más lindo, ¿sí? Es contenido del módulo. Cada imagen, cada portada, cada cosa que pusimos es contenido. Por ejemplo, acá en literatura y el arte pusimos esta ilustración. Abajo están los datos, ¿sí? del ilustrador. Es interesante que también empiecen a ver esto que se llama el epígrafe, ¿no? Donde están los datos de las obras que estamos compartiendo, que tienen el año, el título, ¿sí? Y que la empiecen a mirar. Por ejemplo, esta imagen, ven que de alguna manera queríamos mostrarles algo que mezcle el mundo de la literatura con el arte, con la imaginación, ¿no? Después a cada uno de ustedes le despertará otra cosa, pero siempre que vean una imagen en el módulo, deténganse a mirarla. Esta es mi primera recomendación. Bueno, entramos en la semana uno, que es en realidad la semana esta en la que estamos, ¿sí? Un poco le pusimos también acá otra imagen pregnante para que en la presentación empecemos a hablar de el arte y la literatura como este amplio universo, ¿no? Entonces por eso les pusimos como diferentes fotografías para que desde el vamos empecemos a pensar como qué amplio que es este universo artístico y literario, ¿sí? No es solamente la pintura, no solamente la literatura de la novela, ¿sí? Entran un montón de otros aspectos. Por ver esta imagen, ¿qué les parece qué disciplinas les parece que podríamos mencionar como dentro de esto que estamos hablando de arte y literatura? ¿Qué reconocen? A ver, se los voy a poner un poquito más grande. Cine, el cine, Muy bien, Teatro, Fotografía, fotografía, el baile, perfecto, Pintura, música, baile, literatura, graffiti. pintura, música, graffiti, excelente. canto. Es un danza, montón, baile. espectacular. ¿Saben cómo se llama el Bien, baile en las disciplinas artísticas? Danza, Ballet, son danzas. Danza. danza.
Perfecto. Y después piensen, después lo vamos a ver más en detenimiento, pero dentro del teatro también hay un montón de cosas, porque está la iluminación, la escenografía, el texto, la interpretación actoral, ¿no? Todo lo que entra en juego, ¿no? Vinculado con la creatividad, las expresiones. Imagínense esto a lo largo del tiempo, ¿sí? Es un campo enorme. Así que un poco este collage que pusimos es para ampliar un poco el concepto que quizás uno tiene de arte y literatura, para darnos cuenta de que es bastante amplio. Y les pregunto, ¿alguna vez, ¿no? ¿Sintieron que algo relacionado a estas manifestaciones les tocó profundamente? Bueno, seguro que sí, ¿no? Pero digo, no tiene que ser que los haya hecho llorar, también puede ser que los haya hecho divertir, alegrar, emocionar, llorar de la risa. Pero digo, ¿hay algo así que ustedes se acuerden o que tengan, no sé, una canción preferida, un momento, o yo cada vez que escucho esto me lleva a que se les venga ahora, o Sí, algo que digan? canciones miles. Sí, canciones, lo que más. Películas, bueno, Fernando la Carroza, me reí mucho, me río cada vez que la veo. Eh, Teatro, el teatro Teatro, cuando... sí, sí, sí. ¿Qué cosa de teatro? A ver, porque esta ciudad en eso es genial, ¿no? Hay tanta Yo oferta de teatro teatro. voy a ver con mis primas cada tanto alguna obra. Mira, qué lindo. Y después con mis hijos voy a ver siempre un cómico, un monologuista que Ah, viene de otro es, país es y cuando viene lo vamos a ver, un porque a los stand-upero. tres nos gusta, claro. ¿Cómo se llama? Em, ¿Cómo era? Ah, ahora se me fue de la cabeza. Bueno, cuando te acuerdes nos decís. Ahora lo busco. Yo de chusma, ¿eh? Sí. Buenísimo. Bueno, ven esto que decía Mariano de Esperando la carroza, que está bueno el ejemplo, porque siempre es más fácil pensar en lo emotivo por ahí que en lo alegre. Eso es un buen ejemplo de como es parte de nuestra identidad cultural, ¿no? Como sociedad, como cultura, porque, bueno, quedó Perdón, como, Franco Escamilla. mira, nunca lo había escuchado. Mira, después voy a chusmear. Eh, y, mm, y me parece que eso es un buen ejemplo, ¿no? De ciertas cuestiones. No tiene que pasar con todo el arte y la literatura, pero bueno, hay ciertas cosas que quedan, ¿no? Como impregnadas en la cultura, eh, en la memoria colectiva. Incluso Esperando la carroza fue una obra de teatro que después se llevó al cine que, que se ha llegado a dar en los colegios, ¿no? Entonces todos transitamos por ahí, ¿no? A eso voy, como no es solo Sí. como los que tenemos cierta edad, que somos de cierta generación, conocemos de eso y los más chicos no. No, durante muchos años, no sé actualmente, pero hasta no hace mucho se veía en los colegios, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, después, frases de cosas que lees que te quedan como que te sentís o que marca un momento tuyo. eh, Muchas cosas que tienen que ver con el arte que uno las va tomando. Bueno, ahí ya Por ejemplo, tenemos sí, de las canciones me gusta mucho eh, escucharla con alguien y me gusta mucho que la misma letra es para dos personas otra cosa. totalmente. Cuando, ¿qué te parece? ¿Qué dice acá? Y esto, aquello, y el otro dice, no, a mí esto, aquello, porque las vivencias de cada uno son diferentes. Sí, y además vieron que a veces pasa con las canciones, algo que pasa mucho con la poesía también, que es que una cosa es escuchar un fragmento y ese fragmento uno lo relaciona con algo, pero cuando por ahí lee la canción entera y dice, pero en realidad está hablando, ¿no? Como puede ver como la continuidad temática, pero bueno, entonces como que tenemos esas dos maneras, podríamos decir, de hacer propia la canción, ¿no? Como, bueno, esta parte a mí me remonta a, y yo la asocio con
O cuando me pongo a analizar la letra Claro. entera de la canción, que digo, ah, bueno, pero tiene su propio hilo, su propia historia, ¿no? Entonces, cualquiera de esas dos cosas son válidas. Sí. O vieron que también incluso en la propia vida, uno cuando lo escuchaba de chico creía que era algo y ahora lo vuelve a decir, ah, lo interpreta de otra manera. Eh, Qué interesante eso que también, esto que decía Mariana, ¿no? No hay una única interpretación posible, ¿no? ¿No? ¿Qué dice la canción? ¿Qué me transmite un libro? No hay una única respuesta para eso. Y Va también en las propias vivencias también. claro, y también Sí, como uno va cambiando y después lo interpreta de otra manera, incluso uno, Sí. no solamente entre diferentes personas. Así que sí, un poquito se trata de eso. ¿Qué tenemos en las vivencias, experiencias A de esta ver, vamos semana? a pasar A ver, vivencias. creo que es Borges, ¿no? Ay, mi amigo. Sí. Bueno, Ah, ¿escuchamos? ¿Se podrá poner con sonido para que todos dale, escuchemos? a ver, lo intento. No, me parece que tendrías que, no se escucha. no, tendrías que Ah, configurar espera, algo, espera. A ver, seleccionar micrófono. como el audio de A la ver, compu, micrófono de la compu. altavoz. En YouTube está bajo el volumen. Espérenme, voy a intentarlo. El volumen está alto. ¿Querés probar vos, Mari? Dale, salí de compartir y cuando yo comparto veo si puedo, porque me parece que es cuando compartís la pantalla, pará, que tengo que primero poner el campo. Compartir pantalla con sonido creo que es. Exacto, exacto, hay que Ah, compartir Si con ya lo sonido. compartiste sin sonido, a ver, no. Exacto, vuelvo a intentar, a ver si me deja. Y ahí, ay, ya lo vi. ahí Compartir está, con ahí sonido. Ay, está. aprendí algo nuevo, qué maravilla. A ver. Que la tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Porque diríamos entonces que los sentimientos o que la sensibilidad son cosas primarias, elementales, que vienen dadas al ser humano en el propio hecho de nacer, de existir. Sí, pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, él, gozoso de ver muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras y, fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno está recibiendo algo del mundo externo, y todo eso tiene que ser transmutado, y será eventualmente transmutado. Y en cualquier momento puede llegar esa revelación. Es decir, que el poeta no descansa. Bueno, antes de decir algo nosotras, que yo me muero de ganas de hablar, pero primero, ¿quién es? Borges, Borges. escritor. Bien, Borges. o sea, todos lo conocen. Sí. ¿Y lo leyeron? Yo no, No. profe. ¿Por qué? No, sí escuché nombrarlo, pero nunca leí, no sé si porque no soy del país o por qué, pero nunca lo leí, nunca escuché de él. Escuché de él, pero no sé bien la vida. Te soy sincera. Yo escuché que era difícil de entender, Borges. ¿Qué? No escuché, Damián. Yo escuché que era difícil de entender, Borges, la lectura. Yo lo leí, pero estaba muy bueno como cuenta las cosas, pero no me quedó como con otros escritores que me quedan cosas. Quizás es el gusto de cada uno Claro, sobre lo que lee. Bueno, tiene fama de ser difícil, Sí. pero es una fama. Vamos a desterrar ese mito a lo largo de la cursada. Pero vieron qué fácil que habló, hasta incluso les diría que habló más simple que el periodista preguntando, no sé si se dieron cuenta. sí, sí, El se periodista entendió hace una pregunta perfectamente lo que que no se, dijo. no se entiende nada lo que dice el periodista. Y él es muy simple, ¿qué dice?
¿Qué les parece que dice? Que en todo podés, momento adquiere información para poder transportarla a lo que escribe. Me parece que fue un poco eso lo que dijo, que él Sí, trabaja todo el día porque cada cosa que vive la transporta a lo que escribe. sí, con la como pequeña... escritor y como artista habló de todo, que uno lo puede transformar en colores, en figuras, en signos. Claro, La bueno, necesidad, creo, de uno de expresar algo que le está pasando, quizás, de alguna manera. Ujú. bien, buenísimo. No, dos cosas quería decir. Una, que primero que él habla en general, no solo habla de él como primera persona, ¿no? Él dice el trabajo del escritor y del poeta. Entonces, habla, y del artista en general, dice, ¿no? Entonces, Ujú. eso por un lado. Y por otro lado, habla de esto del hacer, del trabajo, ¿no? De qué implica el que produce el arte y la literatura, y ahí es donde él dice estas cosas tan simples y tan reales, ¿no? Esto que está diciendo ustedes, Nati, Mariano, que, bueno, el artista no descansa porque en verdad todo el tiempo está viviendo y teniendo experiencias y eso lo transforma. Él dice usa una palabra muy linda, no sé si se acuerdan. Transmuta, Sí, transmutar. exacto, usa esa palabra, ¿no? Transmutar, que es como esto de transformar, de convertir, como interpreta esa realidad y la vuelca en el arte. Entonces, cuando dice colores, bueno, el poeta usará, y esto es algo que después Brenda va a desarrollar, ¿no? El poeta usa palabras y por ahí el pintor usa colores o formas, ¿no? Esto de los materiales de los que cada artista va a trabajar según bueno, según su hacienda, diríamos, ¿no? Según su hacer, que es dónde va a expresar eso. No quiero como adelantar. Sí, muy interesante la palabra transmutación, o sea, hay algo que siempre el arte transforma, ¿no? Habría que pensar qué es lo que se transforma. Eh, vieron que lo cuenta casi como una necesidad, ¿no? Esta necesidad de expresarse, de transformar. Y para mí también, de alguna manera, desmitifica esta idea, ¿vieron? Del genio del artista que de repente está iluminado y se pone a escribir. Bueno, en realidad le está hablando como este trabajo constante, ¿no? De estar como con la sensibilidad, con la expresión, atento, ¿no? Nos hace pensar en esa idea de artista, también como un trabajador, como alguien que trabaja de eso. Eh, Así que es interesante. Y vieron cómo él habla que también él es un artista, no es que él es un escritor. Se pone dentro de esto general que estamos hablando del arte y como decía Mari, cada artista, bueno, se sentirá más cómodo o le interesará más algún tipo de expresión, pero un poco que, por eso la pregunta que acá planteamos para ver este video es, bueno, ¿qué implica ser un artista, no? ¿Y qué es lo que se transforma? Bueno, son los primeros puntapiés para seguir pensando. Entonces esa es la vivencia. Así siempre vamos a partir de algún ejemplo, de alguna vivencia, de algo que nos sirva de disparador para pensar un poquito, bueno, las claves de la semana uno, ¿no? Que tiene que ver con esto, que las preguntas grandes serían, ¿qué es el arte? ¿Qué es la literatura? Y acá hay una primera pregunta que es, ¿y cuándo se origina? ¿Cuándo empieza? ¿No? ¿Cuándo podríamos decir que empieza en la historia de la humanidad el arte y la literatura? ¿Qué es lo que... Entonces, me gusta esta pregunta. Si bien yo creo que quizás hoy no sé si vamos a ver el Genially, pero por ahí para que lo vean ellos, ¿no? Pero como que está bueno sí. pensar, bueno, ¿qué es lo primero más antiguo que se les ocurre del arte, de la existencia del arte y o literatura? Pintura rupestre. Bien, me gusta. Perfecto. La pintura rupestre. ¿Todos saben lo que es pintura rupestre? Sí. Pueden decir que no, ¿eh? Y lo aclaramos. Acá no hay... No, yo no. La pintura Yo rupestre, no, profe. bueno, la voy a dejar a Brenda, que es la experta, porque por ahí digo una barra basada. No, no, bueno, son esas marcas que se encontraron dentro de cavernas, que Wow. fueron como las primeras marcas humanas y primeros dibujos
que se encontraron, imagínense, en épocas prehistóricas, pero que de alguna manera ya se puede asignar a esas pinturas dentro de las cavernas como un tipo de arte. ¿Por qué? Porque había una figuración, no había un dibujito, que representaba un poco la vida de ese momento, que ellos eran cazadores, entonces o sea, hay muchos que son dibujos de animales, ¿sí? Y cuando se encontraron esas primeras marcas en las cavernas, el hombre empezó a decir, ah, bueno, desde aquellos tiempos ya aparecía el arte, ¿no? Es una primera forma de arte. Lo que van a poder ver en este recurso que les dejamos ahora es como diferentes funciones que tuvo el arte a lo largo de la historia, porque no siempre cumplió la misma función, ¿sí? Se los paso muy rápidamente para que lo analicen. Acá están justamente las pinturas rupestres de las que estamos hablando, ¿no? De esta época primitiva. Imagínense que desde esta época primitiva ya podemos hablar de arte. Y que aparte era Eh, interesante porque era una forma de contar la historia, de retratar ese pasado que era su presente en ese momento. Entonces era no había escritura. Piensen que esto antecede a la escritura. Entonces no había forma de registrar hoy por hoy cómo somos parte de la historia, porque la escribimos, pero antes no se escribía la historia. Entonces esto cuenta como documento histórico, artístico histórico, y en eso también está mucho la función que dice Brenda, ¿no? Como el arte tuvo diferentes funciones, y hoy por hoy tenemos como un momento de autonomía de eso, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo de a poco, ¿no? La idea de la bueno, un autonomía. poco también Borges lo menciona en su video, esta cosa de prosperar, ¿no? De quedar para la posteridad, para las próximas generaciones. Hay algo de estas marcas que pasa también lo mismo, ¿no? Es algo que queda y que nosotros lo encontramos y lo interpretamos. Hay algo del arte también que es así, ¿no? Queda. Ese como, y de alguna manera se comunica con generaciones que vienen más adelante, con el futuro, ¿no? De alguna manera, esa capacidad que tiene el arte también de funcionar como un documento histórico, también, ¿no? Como un documento, como una huella. Entonces, función mágico-religiosa, después tuvo una función más didáctica, ¿no? En la medida de educar a esos pueblos tal vez analfabetos a través de, bueno, estaba muy atravesado por la iglesia, el arte Claro. medieval. Lo paso rápido solamente para ejemplificar las funciones. Después tuvo una función más estética, ornamental, decorativa, ¿no? Ya no era solamente didáctica, querer enseñar algo, sino durante épocas como el Renacimiento y el Barroco tenía más que ver con algo más expresivo, más decorativo, hasta quizás llegar al momento del arte contemporáneo que tiene una función expresiva, estética, ideológica o simbólica, ¿sí? Lo pasé muy rápido, es para que lo miren en detalle, pero solamente para decir a esta pregunta, ¿qué función tiene el arte en nuestras sociedades? Y depende en qué momento histórico, no siempre tuvo la misma función, ¿sí? Se va también transmutando, el arte va cambiando también a lo largo del tiempo. Así que este es un recurso para que lo miren en detenimiento y que nos ayuda un poco a empezar a armar esa definición que es el arte, porque también, ¿qué es el arte? Y depende, ¿no? Depende en qué momento histórico, depende qué función va a tener, depende qué interpretación hace la humanidad de ese arte. Así que esto es para que lo lean después. Esta es como una Mm. primera... Podemos como ver el videíto de Liliana, como para completar con la literatura, que está Dale, en el otro, y después, acá. sí, y después, Mm, no, por ahí ya no. está la semana que viene, ¿no? No, está acá. 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 Bueno, veamos este video que habla sobre, así como vimos un poco, tratamos de pensar el arte y la función del arte, habla un poco también de la literatura, en realidad de la palabra poética. Pero miren porque es tan, Excelente video. sí, estaba en lengua 3, entonces capaz Mm, que los que hicieron lengua 3 ya lo conocen. Es muy bueno y dura muy poquito. Va, no sé si nos va a lo dar el pongo. tiempo, porque hay 20, dale, ponelo. Dale.
Hola, hola a todos, hola a todas y muchas gracias por la compañía de cerca, la compañía de lejos. Y bueno, esto se trata de la palabra. Se trata de esta cosa que nos constituye y que nos hace humanos, de esta cosa que nos acompaña siempre. Se festeja la primera palabra que dice el bebé, se crece con la palabra y se piensa a menudo en las últimas palabras que vamos a decir. Sus últimas palabras fueron. Y sin embargo a veces convivimos con ellas y no nos paramos a reflexionarla, no nos paramos a quererla, no nos paramos a acariciarla. Y la verdad es que la palabra tiene que ver con lo que somos, tal como los huesos, como la sangre, como los músculos, como los nervios. Palabra, somos palabra, por eso somos seres humanos. Claro que hay muchas clases de palabras y a mí hay una que me interesa en particular compartir con ustedes y es la palabra poética, la palabra literaria y esa fenomenal potencia que tiene para atravesarnos. La palabra poética es una palabra que dice lo que no dice, que dice mucho más allá, mucho más adentro. Es la palabra, que derriba muros y que llega hasta el final del sentido. Y sin embargo, como extrañamente a veces está en el cajón de los repasadores, ¿no? En el patio de atrás, no parece tan seria. El pensamiento poético no parece tan serio como el pensamiento racional. Cosas de tías solteronas, cosas de locos, cosas de enamorados, cosas de adolescentes. Y sin embargo, digo yo y creo yo fervientemente, el pensamiento poético y la palabra poética nos sirven para conocer de una manera absolutamente insustituible. Digo, lo que conoce el pensamiento poético no lo puede conocer ninguna otra cosa más. Y no estoy estableciendo categorías ni estableciendo competencia. Me parece que la verdad está repartida entre todas las formas de pensamiento. Entonces, qué bueno que los científicos nos expliquen el mundo, que los biólogos, que los físicos, que los químicos lleguen y nos expliquen este lugar que habitamos, pero qué bueno que también los poetas nos expliquen este lugar que habitamos, porque mi sensación es que cuando salimos a la calle salimos mucho más al mundo poético que al mundo racional. Salimos a pelear contra fantasmas, contra gigantes, contra nosotros mismos, salimos a amar, salimos a llorar, y para eso sí que nos sirve el pensamiento poético. Yo pienso, por ejemplo, en una sandía, ¿no? La sandía y un botánico explicándome la sandía. Y yo agradecida porque me explica la sandía. Pero también viene un poeta, Pablo Neruda en este caso, y con unas poquitas palabras que no las conté, pero no han de ser muchas más de 10, dice, se pregunta, ¿de qué se ríe la sandía cuando la están asesinando? Y a mí me parece que esto es una manera absolutamente particular de conocer esa sandía y que después de escuchar eso, cuando la vamos a morder, y algo muy bonito va a pasar. Estamos asesinando una fruta. Y a mí me parece que esto es verdaderamente poderoso. Tenemos que entender el conocimiento que deviene del arte porque es un conocimiento de la libertad. Es un conocimiento, bueno, particularísimo. Hay como dos cositas que a mí me gusta decir acerca de la palabra poética. Una tiene que ver con el silencio de la palabra poética. La palabra poética es puro silencio. Los poetas hacen que el silencio diga lo que ellos tienen ganas de decir y se acabó. Una poesía es solo un silencio, bueno, rodeado de las palabras precisas. Y si no, escuchen este poema que es tan viejo que es anónimo, tan viejo que es chino, imagínense. Miren cómo este señor, o señora, quién sabe, ¿no? Habló de una relación sexual, de un acto de amor entre un hombre y una mujer, y el tipo lo hizo sin hacer ni una sola mención particular al asunto. Él escribió, maldije la lluvia que azotaba el techo y no me dejaba dormir, y al viento maldije que vino a robarme galas del jardín. Pero tú llegaste y alabé la lluvia cuando te quitaste la empapada túnica y al viento di gracias porque con su soplo apagó la lámpara. Bueno, el chino la tenía clara para empezar. Y fue capaz, porque era un poeta, lástima no saber cómo se llamaba,
o no importa al cabo. Y porque era un poeta, fue capaz de hablar de una relación sexual sin decir una sola cosa directa, explícita, porque ese es el maravilloso silencio del lenguaje poético. Eso y la mentira. Eso es otra cosa. Ustedes saben que hasta en la palabra la ficción y la mentira están todo el tiempo relacionadas. Es un cuentero, una maga el verso. Todo el tiempo hay ahí un maridaje, si ustedes quieren, entre la ficción y la mentira. Y algo de eso sucede, y algo de eso sucede. A mí me pasó una cosa que les voy a contar. Cuando era bastante chiquita, 7 años, por ahí, más o menos, y yo pude intuir en ese momento, a raíz de esta pequeña anécdota que ya les cuento, lo que era la ficción, cómo la ficción tenía la capacidad de mentir para decir la verdad, título de esta pequeña charla. 7 años tenía yo cuando murió mi madre, y a partir de ahí yo tomé la costumbre de mentir. Mentía mucho, mentía desfachatadamente. Pero no mentía en realidad para conseguir ninguna cosa personal, no mentía para quedarme con el vuelto, no mentía para irme a la casa de Anita cuando en realidad me iba a la casa de Pedrito, no mentía en mi favor, si ustedes quieren. Con lo cual, más que mentir, fabulaba, ¿no? Una suerte de pequeña mitómana ahí, andando por el mundo. Un día llegué a la escuela diciendo que había estado ciega todo el día. Todo el día ciega, y ciega había buscado el guardapolvo, y ciega me lo había puesto, pero encima se prendían atrás. Y ciega había tomado el colectivo, y ciega había llegado a la escuela hasta ese ratito atrás nomás que me había vuelto la vista. Les conté yo a mis compañeritas de la escuela. Mis compañeritas deben haber ido, y esto lo infiero, no tengo manera de saberlo a ciencia cierta, pero es bastante obvio lo que pasó. Las compañeritas deben haberse lo ido a contar a la señorita. Y la señorita me esperó cuando yo llegué, a lo mejor... Bueno, se van a tener que quedar después a mirar el video con el final, porque así ya lo dejamos acá para que lo sigan mirando después. Vamos a mirar la actividad porque en 10 minutos se va a cortar y ya entró la profe Laura. Hola, Lau. Hello. Hola, Hello. Lau. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Hola, Bueno, después Lau. se quedan Hola. conmigo. Sí, así se quedan con ella, pero simplemente mostramos un poquito de la actividad, que es súper fácil, ahí en el índice. Sí, esto no dejen después de revisarlo tranquilos, ¿no? Ahora que terminamos la tutoría, miren cada uno de los apartados. Pero queríamos explicarles un poquito la actividad para que sepan lo que tienen que hacer esta semana. Se van a encontrar acá con un mural interactivo. Esperen que a ver si lo puedo agrandar. Bueno, no creo. Sí, cerrá la cruz, la tabla, Ok, con esto. el Ay, gracias, índice. Mari. Ahí va. Ahí va. Bueno, les voy a leer la consigna, ¿sí? La idea es que puedan mirar todas estas diferentes propuestas artísticas y literarias que elegimos para compartirles, ¿sí? Pueden mirarlas. Y lo que tienen que hacer es elegir una, o varias si quieren, y sumar algún comentario de qué les pareció, de si les trajo algún recuerdo, si les interesó, si no les interesó, si les hizo pensar algo, ¿sí? Si hay algo en particular que les despertó. Después de esta primera tutoría, esta primera clase, donde abrimos un poco el panorama del universo del arte y la literatura, y ahora en un ratito van a sumar inglés, bueno, que miren primero toda la propuesta y después, si quieren sumar algún comentario, ¿sí? La única tarea que tienen que hacer esta semana es esto, sumar algún comentario en alguna de estas Perdón, obras que y las... leer Sí, todo, porque hoy nosotros hicimos una pasadita. Lean todo bien, lean. Y hacer esto, ¿sí? Pero leer mirar el recorrido completo, quiero decir. esperen que voy a dejar de compartir. Ahí está, así nos vemos las caras para saludarnos. Nosotros en las tutorías vamos a hacer una pasada rápida, como dice Mari, de todo lo que hay en la semana. Esta semana, acuérdense que tienen la portada del módulo, la información general, el contenido de la semana 1. Deténganse a mirarla porque nosotros en la próxima semana vamos a dar esto por sabido, o por aunque sea que lo hayan leído. Y si tienen alguna pregunta sobre eso que leyeron, obviamente que la semana que viene lo podemos retomar.
Pero un poco retomando la dinámica que proponía Marina, con la cual estoy súper de acuerdo, es hagan el esfuerzo de ir siguiendo el módulo semana a semana, porque fuimos pensando los contenidos, las propuestas, los videos, para que en una semana sea una que se pueda seguir. Ahora, si se te suma una, dos, tres semanas juntas, tal vez se les hace mucho, ¿sí? Mm. Y como es un trabajo de reflexión en el cual vamos a ir avanzando y profundizando cada vez un poquito más, para poder ir siguiendo y disfrutando del módulo, porque ha sido pensado para que lo disfrutemos, y poder ahondar en esa reflexión que es súper personal, que es la que cada uno de ustedes va a ir haciendo, es importante que vayan siguiendo semana a semana, ¿sí? Porque si no, después se van a sentir perdidos, y no es la idea. Así que por mi parte, Mari, me parece que, Yo ¿no? también. Hemos dado inicio al módulo. Esperamos que les haya gustado, y los dejamos con Lau. Cualquier duda que pueda surgir, nos pueden escribir. Saben que tienen el WhatsApp del grupo abierto para lo que necesiten. Y si no, lo vemos en la próxima Traten de tutoría. ser un poco criteriosos con el horario, ¿sí? No yo sé que algunos trabajan tarde, raro, pero no manden a la noche. Nosotros igual contestamos cuando podemos, siempre tratamos de contestar rápido cuando se puede. Pero bueno, nos ha pasado de gente que nos escribe a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche. No, preferimos mantener un horario más o menos de oficina, digamos, ¿no? Como desde las 8, 9, 8 y media, 9, hasta las, no sé, 3 19, de la 20, tarde, 4. ¿eh? Sí, Claro, bueno, Sí, mejor. porque Sí, hay yo veces prefiero que te extender mandan como a las 8 o 9 Sí, y la verdad que uno tiene que silenciar el grupo porque es tac, 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 tac. claro. Que sí, no se seamos vuelva y nada, insoportable. nada Yo de a las 9 compartir, ya estoy durmiendo. sí, Sí, nada yo de compartir también. spam, ¿sí? Spam no, o sea, cosas así que no sean del coso, no, es para escolar. Bueno, Lau, te dejamos antes que se corte. Besito. Dale, Chao, chao. bueno, simplemente vamos a cortar entonces ahora igual y se vuelven a unir, así seguimos un poquito arrancamos con inglés, Ah, bueno, dale, que entonces, también se suma a este claro. módulo. Sí, pues si no te va a quedar muy poquito tiempo. Entonces, para Si no, corto se me va a yo, cortar así en así 5. me queda la grabación a mí guardada y después ya la última la tenés vos. Genial. Listo, Dale. ahí cortamos. Dale, chau, chau, Dale, besito. No, Hasta la ustedes se vuelvan próxima. a chau, chau. entrar, ¿eh? Chao. Sí, sí, ahí vamos. Hasta luego.